Cristina es licenciada en psicología, especialista en técnicas que trabajan con la mente inconsciente, certificada en terapias SAMA, ya me dirás qué significa, Sama, ajá. bioneuroemoción y psicoanalítica clínica y humanista, emprendedora y conferencista. Dime, ¿qué es SAMA? Sama. Sama es una Ajá. técnica de el pensamiento cuántico aplicado para acceder al inconsciente o para utilizar el pensamiento cuántico para la sanación. Perfecto. Entonces Sí. aquí este tema va a estar súper interesante porque nos vas a hablar un poquito más allá de lo que nosotros como mamás conocemos, ¿no? Sabemos que ya las emociones influyen en mis hijos, sí, eso lo sé, pero uno no sabe el por qué, la razón, cómo así, cómo nace, qué hago, cómo es. Bueno, nuestro tema de hoy en los jueves de crianza estamos conversando con Cristina Esteve, ¿sí? Esteve. Cris- con Cristina Esteve. Vamos a hablar cómo influye las emociones, o sea, las emociones de las madres en la conducta de los hijos. Un poco para entrar en contexto, Cristina, un poquito me gustaría que hagamos como un concepto sobre las emociones, tal vez, ¿cómo así las emociones nacen? ¿Qué es? De dónde vienen las emociones? Para que podamos un poco comprender tal vez la diferencia entre emociones y sentimientos, un poco hablando de las emociones que todas las personas tenemos, desde cuándo la tenemos, cómo nace, cómo así. Cuéntanos. Ok, las emociones para mí es como el GPS, o sea, a veces sientes una emoción antes de la parte del pensamiento, pero también los pensamientos refuerzan lo que tú puedes experimentar como una emoción. O sea, yo puedo pensar en una situación que me causa tristeza y sentirme triste y sentirla en un área del cuerpo. Entonces, están de la mano tanto los pensamientos con las emociones y los sentimientos son como yo lo veo así como matices dentro de las emociones primarias, que para decirlo de una forma más simple, las emociones son los de la película Intensamente, ¿no? O sea, es Sí, sí, yo te iba a las cinco decir emociones básicas. Pero para mí es que como un es, GPS, o sea, cuando tú claro, tienes una emoción, es un GPS, es una señal de alerta que te está diciendo algo en relación a lo que estás experimentando y mucho tiene que ver con el pensamiento porque el filtro es lo que hace que tú percibas algo como triste o como feliz o como injusto, entonces tiene que ver eso también con nuestro pensamiento y con nuestras creencias. y es un poco de lo que uno, como la emoción que uno tiene es, ¿cuál es primero? ¿Uno piensa y luego siente la emoción o de lo que uno, con la emoción que siente, Mira, piensas? es una gran paradoja porque creo que no se han podido poner de acuerdo si es el primer huevo o la gallina, o sea, es Ya, literalmente va como por el ahí. huevo o la gallina. Lo que sí creo yo que nos sirve mucho para tener una mejor salud emocional o salud mental también es utilizarlas a nuestro favor. Creo que eso es lo más importante. O sea, no hay emociones malas. Hay personas que a lo mejor pueden pensar que la tristeza es mala, ¿no? La tristeza tiene una razón de ser. El miedo tiene una razón de ser, es nuestra herramienta para sobrevivir. Entonces, las emociones siempre tienen una razón de ser, pero a veces le ponemos una connotación de malo o de negativo, cuando en realidad el chiste es integrarlas y entender por qué está ahí, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Un GPS, o sea, al final Ajá, nos va a ayudar también cómo estamos nosotros, nos va a ayudar a vernos qué es lo que me está pasando a mí con esta emoción que estoy sintiendo. Si estoy triste, pues algo está pasando, ¿no? Si estoy claro. furioso, a ver si decimos las cinco. Triste, ¿cómo es? Es El furioso, alegría, alegre, que nadie me llega a terapia por alegría, pero por exceso de alegría, pero también hay sí hay, alegría, tristeza, miedo, tristeza. asco, y se me está pasando una, y nada más, ¿no? Alegría, tristeza, miedo, asco y tristeza. Claro, la tristeza, ¿no? El furioso, le llamas el asco, el furioso, No, el perdón, enojo, el es el enojo, enojo o el enfado o la furia, el ajá. enfado, la furia, ya, esa palabra asco, no, no la había, yo decía, Asco creo que es eso. es, en la película Intensamente, es la monita verde. Ya, Pero ¿por qué listo. son emociones primarias? Porque es muy fácil identificarlas también a nivel corporal. Por eso te digo que a mí me Ujú. gusta verlo todo desde un punto de vista integral. O sea, no podemos separar el cuerpo de la mente, de la parte emocional, la parte espiritual, la parte energética. Y entre más lo veamos como un todo, es más fácil dar al clavo
y poderle dar la vuelta o poderlo utilizar a nuestro favor. Para nosotros poder comprender y entender y lo que, como mamás, pues Lo que nos entender a está nuestros pasando, hijos. tan solo por eso, ¿no? O sea, lo que está pasando para poder darle una utilidad. O sea, porque tú puedes tener un GPS, Ujú, pero no sabes a qué punto quieres llegar. Y entonces puedes tener ya, el mejor mapa de ruta, pero si tú no tienes una ruta, pues vas a claro, decir, ¿qué onda con esto? Que si yo quiero hablar por teléfono, ¿sí me explico? Entonces, no ajá, te sirve de ajá. nada el GPS cuando el GPS está integrado ahí para servirte a ti para una razón, ¿no? Y para que puedas tener una vida mejor. Entonces, de eso se trata, el poder trabajar con las emociones y tener una salud emocional. Claro, y definitivamente, pues yo creo que esto de conocer nuestras emociones, definitivamente vamos a ayudar a con las personas que convivimos, con nuestras parejas, o sea, con nuestra pareja, perdón, nuestras parejas, también, también por ahí, quién Cada sabe, quien. cada quien, ¿no? Con los hijos, con el entorno donde trabaja, si es que uno se conoce, ¿no? Oye, qué bonito Claro, lo que tú dices, ¿no? Perfecto, las emociones son como el GPS, pero si tú no sabes a dónde vas, o sea, si tengas la ruta, si tengas el GPS y te están diciendo, esto te está pasando, pero tú no sabes cómo esto gestionarlas, cómo interpretarlas, o sea, cómo percibir, o qué es lo que te está diciendo, pues, bueno, aparte que eso te ayuda en tu evolución también, definitivamente, ¿cierto? Bueno, las claro. personas que van entrando, estoy con Cristina Esteve, pues ella es psicóloga, especialista en técnicas que trabajan con la mente inconsciente. A mí me llama mucho la atención lo que publicas, lo que comentas y como psicóloga, pues tú de alguna manera, yo creo que la psicología lo has evolucionado, o sea, yo veo en ti que no es la psicología típica o tradicional, o sea, ha sido mucho más allá, ¿cierto? No, Ujú, sí, creo, eso es lo que percibo en ti, porque ahora pues hay muchos psicólogos, pero claro, cuando se queda y no evoluciona, se queda con la información ahí, como que digo, no, en ti vi las personas que pueden visitar su espacio, a mí me interesa gracias. mucho o me gusta mucho todo lo que comentas, lo que publicas, y ayuda bastante, o sea, siempre digo, pues das al punto, acá como le dicen en Perú, das al clavo, con los Ok. mensajes, muy interesante. Pero bueno, vayamos un poco sobre este tema que estamos hablando. ¿Cómo influyen las emociones de la madre en la conducta de los hijos? Pregunto, estas emociones de una madre que está gestando podría influenciar en la conducta de sus hijos cuando ya nace, no sé, de niño, de adolescente, de bebé, influyen cuando la mamá está gestando, ¿ah? Las emociones, ¿sí? Bueno, antes de empezar el tema, bueno, ay, perdón que te interrumpa, pero lo que quiero Sí, hacer como una precisión en el tema, porque digo, pusimos ahí la de la madre, pero a fin de cuentas es todo el contexto emocional, o sea, también el padre sí, tiene su responsabilidad y su aporte mayor. Generalmente nos enfocamos más en la madre, ¿por qué? Porque hay una conexión pues, física, biología, ¿no? Al es final. biología pura, ¿no? Entonces, pues sí, hay nosotros llamamos improntas como huellas a nivel emocional que se dan incluso en ese proceso de gestación. Por eso es que empezamos a enfocar el tema así, o sea, las emociones de la madre, porque también tiene Ok, mucho que ver el momento en el que estás en el vientre materno y ahí, pues ahí no está el papá, ¿no? El papá puso la está, semillita, pero el papá claro, está fuera. Entonces también muchas ya. veces las emociones de la madre es en relación al no sentir el apoyo de la pareja o que el papá tuvo Igual que cambiarse influye. de trabajo o algo así. Entonces es un contexto que envuelve al bebé o la nueva vida en relación a la familia, ¿ok? Pero sí, o sea, ¿cómo influye? Influye muchísimo y te puedo hablar desde el punto de vista biológico, que hablamos es, imagínate si el bebé está en la placenta, en el líquido amniótico, han visto estudios que incluso las células del líquido amniótico son distintas a las de una mamá que está estresada o pasando por un proceso de pérdida o duelo durante el Sí, embarazo. Y todo eso son como huellas que se van pues impregnando en la mente inconsciente del bebé. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque en los primeros años de vida, el bebé está haciendo como una fotocopia de todo lo que necesita, que son como sus herramientas para poder vivir toda su vida, ¿no? Y para poder sobrevivir. todas sus Entonces, experiencias. exacto. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que marcan el desarrollo o la evolución, no nada más en la parte física, sino también en la parte emocional o de carácter o de Ujú. comportamiento,
que están derivados de este periodo, que es nosotros llamamos en psicosomática clínica el proyecto sentido gestacional, que es una Ya. precisión que hizo Mark Fletcher, y después Salomón Salam le agregó la parte de gestacional, que es todo lo que pasa un año antes de quedar embarazados Ah, hasta los sí. primeros 3 años de vida, ¿ok? Sí, sí, eso yo supe eso de que la preparación no es desde el momento de la concepción. O sea, No. ya, me enteré que estoy embarazada y bueno, ¿no? O estoy en búsqueda ya la alimentación. No, es antes, inclusive yo escuchaba que es un año antes, todo un tema de preparación mental, ¿cierto? Sí. Sí, y Bueno, aquí les quito un poquito de duda, de culpa más bien a las mamás que luego dicen, no, sí, es que no fue planeado. exacto. Si lo vemos desde la mente lógica, pues no, a lo mejor no planeaste a tu hijo, pero la mente inconsciente no se le escapa nada. Entonces hay una razón de ser por la que todos los que estamos aquí hoy vivimos y nacimos el día que nacimos. Y esa parte es la que a mí me hizo llegar como más a profundidad y no quedarme nada más en la psicología tradicional, porque yo me daba cuenta que había cosas que se salían de la lógica, o sea, que yo decía, pero ¿por qué? Si esto ya lo perdoné, ya lo trabajé conmigo como paciente, Ajá, con mis ajá, pacientes, seguía habiendo una repetición de comportamiento, de emociones que se escapaban de la mente lógica, racional. exacto, Entonces tiene ya. que ver con todo esto también. Ah, mira, entonces, y la tristeza, la emoción de cómo uno se siente como mamá. Bueno, si bien es cierto, el papá no está, pero también interviene, porque estas emociones, ¿con quién se da? Con la emoción, pues, con quién está conviviendo, ¿no? Bueno, Claro. toda esa igual la transmitimos al niño. ¿Podríamos decir que esos son los traumas? ¿Sí? No, esas son las emociones. La tristeza es una No, emoción. no, no, me refiero al niño lo que opta con esta tristeza de la mamá, con estas emociones de la madre. ¿Cómo lo recoge el niño? ¿También Es con esta que emoción eso o como ya? depende de cada persona, pero tiene mucho que ver con cómo lo vive la madre, por ejemplo. O sea, yo siempre les digo en consulta es, los eventos son neutros, o sea, lo que nos pasa es neutro, por eso es que en una misma familia, una misma situación, cada integrante de la familia funciona distinto, porque es en función a nuestros programas, a nuestras creencias, el cómo vamos a reaccionar a esa situación. Entonces, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, pues no es lo mismo cualquier ser querido. O sea, no es lo mismo el abuelo favorito, ¿sí me explico? O el abuelo que nunca veía a la mamá. Claro. Entonces lo va a vivir con una intensidad distinta y esa forma de vivirlo es la que se queda grabada en las células del bebé. ¿Me Ya, explico? entonces el bebé opta ese sentir, esa emoción de la madre, el bebé lo recoge, dependiendo de cómo lo está Cómo pasando, lo cómo lo está procesa o lo vive. procesando ese duelo la madre, ¿cierto? Y esas, Exacto. yo pregunto, esas quedarían como unas heridas, las que nosotros las llamamos al bebé, al niño, más adelante. ¿Cuándo es que así un niño podría darse cuenta? O sea, yo ahorita me gustaría saber qué heridas tengo, cómo yo me podría darme cuenta que, Eh, que, cómo lo procesé cuando mi madre estaba gestándome, ¿no? Mira, No sé, ¿qué me ocurre? yo lo veo así, fíjate, yo soy muy, muy gráfica, entonces me gusta mucho poner Sí, ejemplos. sí, Es como cuando quieres hacer un laberinto, puedes empezar por el inicio y te vas a tardar y a lo mejor vas a dar topes y vas a tener que volver a empezar porque estás empezando por la parte más difícil del laberinto o puedes empezar por el final del laberinto y llegar rápido porque ya tienes la solución. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es la forma de indagar en qué pudo haber pasado es con un síntoma. Por ejemplo, o sea, hay personas que llegan a consulta porque tienen una tristeza desde siempre y no saben por qué están tristes. Desde niños recuerdan ya, estar tristes, o era el niño que le decías, aquí te quedas, y ahorita regreso, y la mamá pasaba media hora y el niño seguía calladito, sentado, en silencio, y triste, y a lo mejor le costaba trabajo convivir y demás, ¿me explico? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahí ya tenemos un mm, síntoma, ¿me explico? O a lo mejor ese niño no llegó a terapia, llegó a los 25 años por una depresión, porque es exacto. un síntoma que va como en crecimiento, ¿me explico? Entonces, Ujú, ujú. cuando llega la consulta y yo pregunto, ¿desde cuándo? Y la respuesta es desde siempre.
generalmente tiene que ver con este periodo de tiempo que te digo, de 1 año antes de la concepción hasta los 3 años, a veces hasta los 7 años, generalmente ahí hay un drama, o sea, ya no tengo que escarbar mucho, o sea, ya sé que tiene que ver con un programa que forma parte de su estructura, porque es desde siempre, ¿ok? Y Claro. que ese es el aporte que dio mi maestro Salomón Selam, que él es médico y es psicoanalista también, y él nos dice eso, hay dos áreas, uno es los programas estructurales, que son desde siempre, y los programas Ajá. contemporáneos, que es a raíz de un evento, por ejemplo, una separación, un despido o algo así, y hay un antes y un Un shock. después, y a lo mejor un síntoma físico o un síntoma de comportamiento. Entonces, cuando es desde siempre, también ahí tenemos que descargar mucho las emociones del contexto familiar, porque a lo mejor esa tristeza es todo lo que el bebé chupó en el vientre materno de la mamá que Ajá. no pudo procesar la pérdida y por eso era un niño reservado, un niño callado, un niño que no podía hacer ruido, porque había una instrucción de luto. Es como si tú llegaras a una casa en la que todo mundo, eso es un funeral. En vez de haber una alegría por tu nacimiento, pues hay una música de fondo lúgubre, de tristeza, Claro, que claro. no sabes de dónde viene, pero ha estado contigo toda tu vida. Entonces, la forma de ponerle luz o bajarle el volumen o de plano decir esta canción no es mía, es a través de un proceso terapéutico. No hay otra razón, porque por la mente lógica no das. Que eso es Mira, lo que a mí esto me ahorita, apasiona de esto. claro, mira, ahorita que comentas, hay muchas, a veces también, a veces intervienen algunas mamitas y me consultan y me dicen, yo no sé, mi hijo adolescente no quiere ahora participar de las actividades, no quiere hacer, no quiere integrarse. Esto es propio, de natural, bueno, en un adolescente pues está en esa etapa de reconocimiento propio, pues, ¿no? Del sentirse pues escuchado, válido, de ser alguien, ¿no? De pertenencia, o sea, yo aquí tengo un grupo, o seguir a una manada, o lo que sea. Pues esto a veces lo escucho a muchas mamás. ¿Qué hago? Me dicen, yo no sé, pero no es malcriado, o sea, no es un niño bien sano, estudioso, obediente, pero yo no sé qué le pasó, pero no quiere interactuar, o sea, no, es tímido, tímido. Yo no sé, y hay adolescentes que no, o sea, hay adolescentes que son bastante, pero yo pienso que esto es también la personalidad. ¿Cómo así podríamos nosotros tal vez saber si esto viene desde antes, ¿no? O sea, ya tendrían que ir a cita contigo. ¿Qué podría preguntarles? Si podríamos ayudar a las mamás, ¿cómo podríamos ya darle un alcance? Porque esto es bastante frecuente en los adolescentes. Sí, hay técnicas para acceder al inconsciente. O sea, por ejemplo, para mí, yo que tengo la formación de psicosomática clínica o de ver la parte cuántica, cuando yo escucho esto, o sea, hay un adolescente que se aísla y que no quiere convivir o algo así, para mí es, ¿quién es? O sea, en la familia hubo un quiebre o hubo un hermano que ya no convive con los demás. O sea, ¿dónde está el programa? Porque hay una información ahí. O sea, porque si no, el niño o el adolescente en este caso no lo actuaría, ¿me explico? O sea, tú no Ajá, puedes comportarte de cierta manera si no tienes una información. Es como si tú tienes una computadora y no tienes esa aplicación, pues no la vas a poder utilizar, ¿me explico? Entonces todo ajá, tiene un que ver y tiene que ver con esta programación inconsciente. Si no hay una razón aparente, o sea, a veces sí puede ser que le pasó algo, ¿me explico? Y a lo mejor ajá. podemos entender la lógica actual, pero a veces Claro. hay, detrás de esa lógica actual, hay una programación anterior. O sea, Hay todo un siempre mundo les digo, atrás. hay descargas el programa y el otro punto es dónde se activa, o sea, dónde estoy utilizando ese programa o esa información. A lo mejor el programa lo tenía de aislarse desde siempre, pero en la adolescencia es cuando se activa. ¿Por qué? Se Porque a lo activa. mejor hay un evento de ese Detonó. familiar que se aisló de la familia o que se tuvo que ir a vivir o el papá se volvió a casar y lo corrió de la casa a esa edad. O sea, a veces coinciden los patrones hasta en las fechas y en las edades y demás. Perdón, te Claro, eso. interrumpí. Sí, no, está bien. Yo digo, es como el detonante, ¿no? Como el detonante que despierta en el niño aquella experiencia que ha vivido en la infancia, ¿no? O tal vez en el momento lo que tú decías cuando ha estado, pues, la madre gestando, ¿no? O sea, lo tenía. Bueno, voy saludando aquí una babita que ya se me pasó.
Rosas, después tengo a Maribel. Miren, pueden hacer sus preguntitas, aprovechen. Estamos acá con Cristina, pues ella es psicóloga especialista en técnicas que trabajan con la mente inconsciente. Ahorita estamos un poco preguntándole de lo que qué podríamos hacer nosotros como mamá, cómo detectar. Bueno, ya nos dijiste, ¿no? Que puede ser un evento cercano, que sería mucho más fácil trabajar, porque el niño, el adolescente puede comentar. Pero si hay más allá, bueno, al inicio, ¿cómo podríamos trabajar? ¿Qué le podría decir a mi niño? O sea, no sé, ahorita estoy hablando un poco como para poder darles una respuesta a las mamás que tienen este inconveniente con un niño con problema. ¿Cómo yo podría ya decir, no, se va a terapia, no, este es un caso, o sea, o soy yo? Porque al final también es que los padres muchas veces no asumen que ellos de alguna manera están mal. Y lo primero es que ven en los niños reacciones donde dicen, no, se va a terapia, se va a un psicólogo, y me imagino que habrás tenido estos casos, que al final recibes al niño y dices, pues aquí el niño está totalmente bien. O sea, acá vamos a revisar al padre, ¿no? Puede que venga a terapia al padre. ¿Cómo podríamos dar este alcance a los padres para que ellos puedan detectar, o es mi hijo o soy yo? Mira, yo primero es el enfoque de quitar el tema de los padres son los que están mal. ¿Por qué? Hay una frase que para mí es ultra sanadora, que siempre utilizo, yo digo es, si lo pudiéramos hacer mejor, lo haríamos. O sea, yo creo que ningún papá o ninguna mamá conscientemente quiere fregar, bueno, fregar se dice como, no sé cómo se dice en Perú, pero es como echarle más La tierra a la vida intención, de su claro, hijo. claro, ¿Me nadie. O sea, explico? de la intención que ellos van es por lo, lo, Sí, lo- sin lo embargo, sí mejor para entiendo el ellos. punto de lo que está diciendo, que a lo mejor el comportamiento de los padres o las emociones no dichas de los padres puede estar causando un síntoma en los Claro. hijos. Claro, y entonces, ¿cómo Es, reconocer ellos ese momento, no? Porque claro, estos no lo ven, o sea, eso lo tienen que ver otros, pero ellos no, ellos están actuando bien, ¿no? sí, Claro, si bien es cierto, no hay ni bueno ni malo, porque al final ellos lo están haciendo con toda la intención, con todo el amor, porque al final también esto es un tema bastante amplio porque es una creencia de ellos. O sea, es algo que también claro. están repitiendo patrones y dice, pues a mí me criaron así, y yo, no pasa nada. ¿Qué alcance le podríamos dar, no? Sí, mira, yo hablo mucho en consulta de los volúmenes. ¿Qué es esto? Es la intensidad. O sea, puedes, Ok, por ejemplo, tener un hijo que de repente está triste. Pues es normal, ¿me explico? Pero un hijo que está hundido en su tristeza, que le impide incluso tener una vida social o que ves que no quiere ni salir de casa, hay algo mucho más fuerte detrás. Y a ver, y si no hay una razón aparente para eso, ahí es donde ya se necesita una terapia, o sea, necesitas escarbar qué es lo que está pasando, que él tiene un parálisis o un bloqueo en su vida hoy. Porque lo claro. más importante de esto, Techita, yo creo, es que muchas veces cuando te sientes mal, por más que le quieres dar vueltas a la cabeza de, pero es que ¿por qué me siento así? No encuentras por dónde. Y eso tiene que ver con que nos han enseñado a utilizar el 5% que es la mente lógica racional, cuando hay un 95% que va a toda velocidad, que es en automático, que es la mente reactiva, que es la mente inconsciente y que no tienes ni la más remota idea que hay ahí. Entonces, ahí es donde a veces se necesita un ojo externo para decirte, mira, el programa es por aquí. O ese programa, porque también todos los programas, así el que me pongas, hasta un programa a lo mejor de, no sé, alcoholismo, asesinato, todos tienen una intención positiva detrás. ¿A qué me refiero con esto? Sí. De que si se repite, la intención positiva es que estás vivo hoy. Y está ligado a que tú pasaste eso, sobreviviste esa información, esa situación a nivel inconsciente. Entonces el inconsciente dice, ya está, estamos vivos, es un programa que nos sirve. ¿Me explico? Ajá. Entonces ahí es donde está como dices, pues sí, por ejemplo, a mí las personas que más me llegan a consulta son las que conscientemente quieren algo, pero todo su ser los lleva para otro lado. Y entonces hay una incongruencia entre lo que quiero y lo que obtengo de la vida, porque no estoy equipado para obtener lo que conscientemente quiero. ¿Me explico? Entonces ahí es donde hay que hacer un trabajo de un proceso terapéutico, que es un proceso también. O sea, pero hay técnicas que cuando te vas a más profundidad, no necesitas estar tantísimo tiempo en terapia.
Y debe, Cristina, porque para mí es un gusto hablar con una persona así que hace ese tipo de terapias. Y cuando uno ya, y a mí me gustan estos espacios porque puedo decir, y acabo como no estaba planificado, ya, yo voy, tengo un problema, o mi hijo tiene un problema. Bueno, tú vas, tú escarbas y dices, y voy, ya, esto es el meollo, de aquí viene. Utilizas una técnica para tú quitar eso. ¿Cómo, cuál es el trabajo de tu campo, ¿no? O sea, cómo es, quitas, sacas, anulas, se borra, no se borra, lo programas o desactivas. Entonces, te comento esto porque, como digo, para mí es una oportunidad para saber el trabajo de ustedes. Ya, me voy al meollo del asunto. O sea, ya llego, salgo y la persona, no sé cuántos días de terapia tendrá, pues, 3, 4, 5, un mes, no lo sé. Y ya esta persona puede estar bien, o sea, ya este problema que tenía ya no lo va a tener. ¿Es así? ¿O cómo? Explícame cómo ese es el tema, porque yo siempre te escucho hablar, vamos al origen, ya, llegamos, solucionamos, lo solucionamos, lo postergamos, lo calmamos. ¿Cómo es ese el trabajo? Mira, yo soy de la idea, o soy una terapeuta que soy de la idea que cuando tienes una sola herramienta de trabajo, o sea, si yo tengo nada más un martillo, a todo mundo le voy a ver cara de clavo, ¿me explico? Entonces, entre más tipos de herramientas tienes, pues puedes hacer una terapia más integral. Entonces, por ejemplo, en mi caso, o cómo funciona la terapia, yo primero Ujú, les explico la lógica inconsciente, o sea, ya, este es el síntoma, ¿no? Tienes ese, por ejemplo, no sé, hablando de niños, hay mamás que me dicen, es que mi hijo, no sé, se ha caído como 4 o 5 veces, lleva como 6 accidentes y tiene 5 años. ¿Estás de acuerdo que es algo fuera de lo normal, no? O sea, claro, algo está muchos pasando. accidentes. La primera pregunta que les hago es, ¿cómo fue tu embarazo? O sea, ¿fue un embarazo deseado o fue un accidente? Porque volvemos a los programas estructurales. Me explico, generalmente son, ay, pues es que quedamos embarazados y ni sabíamos que estaba. Está Ah, ligado a la memoria celular, ¿me explico? Entonces, algo tan simple es como decirle al inconsciente de ese niño, si eres un niño deseado, y quitar el programa de accidente. Porque ok, también un punto clave para darte cuenta que que hay un programa es cuando hay mucho de algo o no hay nada. Siempre digo el más o el menos. Es cuando hay un virus en el programa, ¿no? Entonces, las repeticiones te dan la clave para saber que ahí hay un síntoma o hay algo que solucionar. Por ejemplo, o sea, yo puedo tener una pareja y me pueden, en México se dice poner el cuerno, pueden ser infiel, ¿no? ya, sí, sí, está bien, poner el cuerno. Te doy el visto bueno de que escogiste mal, te la paso, te doy chance, te doy chance de decir que no era un Ya, programa. Pero si ya tengo 2, 3 que me son infieles, hay una repetición. Ahí sí o sí hay un programa que puede estar ligado a la primera infancia o a la historia de la familia, ¿me explico? Pero hay una ya, razón de ser por la que en mi mente inconsciente yo tengo que vivir esa experiencia para solucionar algo. O la veo como algo perfecto. positivo dentro del tema de pareja. Y probablemente voy a sentir más afinidad con personas que tengan ese programa que con hombres fieles. ¿Por qué? Porque estoy Qué bien. siendo fiel a mi historia. Entonces, por eso es la importancia de alguien que te ayude a decir, mira, estos son los programas, o vamos a ver de dónde viene esto. Porque tú lo estás interpretando como algo positivo, pero estás llorando porque no lo quieres vivir en tu vida. ¿Me explico? Vale, sí, 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 ya, ya te entiendo entonces que es un poco que el ir al meollo, el escarbar, es entender qué hay o qué tengo que yo que aprender con esta experiencia. ¿Por qué es que se me repiten estos patrones? O Sí, esta misma experiencia. Hay algo que todavía yo no he trascendido, no he sí. procesado o no he comprendido el por qué. Y como tú Sí, dices, o sea, muchas veces nos quedamos como en la parte de entender. Y a veces desde el entendimiento decir, ah, ya entendí, o sea, este dolor no es mío, es algo que vivió la abuela porque le ponían el cuerno o porque le eran infiel, ¿me explico? Y eso te hace como el clic de decir, ah, ok, pero yo no quiero vivir esas experiencias, voy a poner distancia y voy a sanar eso. Eso es lo más raro, pero sí llega a pasar, que a veces haciendo la conexión se quita el síntoma. Y a veces también puede ser un síntoma físico.
Pero a veces también tenemos que hacer un trabajo de reprogramación, que es como entrar a la computadora y ver qué hay en la nube y empezar a borrar programas o cambiar la Que no vibración de esa sirve. información. ¿Mande? Claro, que no sirve, la información que no sirve, que no usamos, o que de alguna manera está dañando nuestro programa, nuestra aplicación, ¿no? Hablando de temas informáticos. Claro, sí, sí. Mira, justo nosotros en este espacio de crianza compartimos la filosofía de la escuela de magia y amor. Y cuando lo que tú compartes a veces tiene mucha información, obviamente la información de sabiduría es universal. O sea, esto no es de ahora, esto viene ya de Claro, miles de años. El tema es que ahora estamos un poco siendo más conscientes de lo que se dice y lo festejamos. Pero hay muchas personas que nos parece muy bonita la frase, pero a veces no lo entendemos, ¿no? Porque hay todo un mundo atrás. Y esto, lo que tú dices, entender a veces es muy diferente que comprender. O sea, ya lo entiendo, sí, lo entiendo, pero cuando no llega a comprender, o sea, vuelven a repetir, sí, porque quedó solamente en que entendieron, pero no hay la comprensión, ¿no? Y que eso, pues, ese es todo un camino. Es por eso que me gusta todo lo que compartes, porque al final vamos un poquito más allá, de sí, que son experiencias, pues, aún no resueltas también, y que, pues, ni bueno ni malo, o sea, hay algo y hay que tomar conciencia de dónde viene, ¿no? Lo que tú dices, claro. entender de dónde viene, comprender y qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, ese es un poco el trabajo, ¿no, Crisita? ¿Qué haces? ¿Tú haces todos estos servicios online? ¿Sí? Sí, todas las terapias son online. Hacemos la primera terapia es entender todo el contexto emocional, los patrones que Ujú. pudieran estar causando el síntoma, y luego ya empezamos en la parte de reprogramación inconsciente para ver de dónde viene, cuándo se programó, dónde se activó, y Claro, poderlo sacar del sistema operativo. claro. Y dime, acá tengo otra preguntita también, un poco recordando de lo que se habla. Es, ¿por qué nos cuesta hacer cambios? A veces como mamá. O sea, perfecto, ya, me dijiste, ya, perfecto, fui a terapia, estuve contigo, me dices, Teresa, esto, ya yo entendí. Sí, llego. ¿Y por qué no? Pues, o sea, vuelvo al año siguiente y digo, Cristina, pasa lo mismo, se ha sido repitiendo, o sea, hay algo a mí, pero ya me lo explicaste. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta, tal vez, entender? Sí, si nos volvemos al ejemplo del sistema operativo, imagínate que tú tienes el 5% es tu fuerza de voluntad. Entonces te cuesta muchísima energía tener fuerza de voluntad. Si no me creen, ¿cuánto te cuesta hacer o formar un nuevo hábito? Por ejemplo, no sé, levantarte temprano para hacer ejercicio. No inventes, ¿me explico? O dejar de levantar la voz cuando me enojo. ¿Me explico? O sea, no inventes. Por eso No dicen que a pidas eso. veces tienes que estar 21 días, ¿no? Repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que ya forma parte de tus hábitos y forma parte de ti. ¿Qué pasa cuando ya forma parte de tus hábitos? Ya pasó a otro tipo de sistema operativo que es la mente inconsciente y sale en automático. ¿Me explico? Entonces, así igual también nosotros tenemos programas. Entonces, por eso es importante, o sea, puedes hacerlo a través de la repetición consciente y estarte peleando y mucha fuerza de voluntad, o puedes utilizar herramientas para reprogramar el inconsciente. Otro ejemplo, trata de enseñarle idiomas a un niño. Puede hablar Sí, hasta 2, 3 idiomas, 4 si les enseñas de niño, pero claro. trata de enseñarle a alguien a los 60 años. Uy, a la justa. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona Ya, distinto, porque el cerebro del niño está como en una onda cerebral, que es una onda teta cerebral, que es donde se hacen todas las sí, reprogramaciones, es como si estuvieran en un estado hipnótico. Entonces, lo mismo se puede claro. trabajar Lo en que llamamos terapia, ¿me esponjita, explico? ¿no? Todo tiene una Claro. razón de ser y eso es para darnos más herramientas para sobrevivir, para poder sobrevivir. Pero también lo podemos utilizar como una técnica para poder crear hábitos que nos ayuden, porque a lo mejor, por ejemplo, yo tengo, no sé, ligado no sé, por ejemplo, el sobrepeso. A veces tiene que ver con temas de abandono. Si yo Claro. soluciono la herida de abandono, probablemente va a ser más fácil para que la persona baje de peso. Porque hay veces que hay personas que aunque hacen dieta, ejercicio y todo, no No bajan de pasa peso. nada. O Exacto. porque hay personas que su masa muscular a veces da más de un lado.
o, por ejemplo, los hombros. Ah, sí, ¿Sí sí, me explico? O ya, sea, todo tiene una razón de ser y es donde te digo que todo está interconectado. Entonces, entre más aristas puedas tú revisar, pues más fácil va a poder hacer los cambios también. Y mira, también estoy viendo creo acá, que la labor es decir que no todos nos tiene que costar lágrimas de sangre ni nos tiene que costar tanto trabajo. O sea, como que nos han acostumbrado mucho a que tiene que ser difícil cambiar, a que exacto, es casi imposible, ¿me explico? A veces es muy difícil claro. cuando es con el 5%, Y pero hay mira, y otras fíjate lo que tú maneras. estás diciendo, es que eso es cierto, porque al final creemos que todo tiene que ser a fuerza. Entonces vivimos resignados. Yo soy así, así soy, a mí nadie me cambia. ¿Por qué? Porque ya se aceptaron, pero no se aceptaron de lo que realmente ellos son, porque al final, yo diría, se resignaron a cómo son. Ya pues soy así, ¿no? Ya de otro bajo. Es que yo hasta con el aire engordo, no se escucha así. Y cuando hay todo Sí. un tema detrás. Pero yo creo que esto va a nacer de uno mismo, ¿no? Cuando toma conciencia del por qué le está pasando lo que le está pasando. Pero ¿qué Eso. pasa con las personas que tienen la voluntad, que hacen los cambios y no tienen un resultado? Yo era una de esas Otros. personas, ¿me explico? Por eso es que Ya, me apasionan estos temas, porque yo decía, es que no tengo una razón aparente para no ser completamente feliz. Gracias a Dios, mi ya. familia es una familia unida, me estaba yendo bien en el trabajo, pero había Ajá, una música de fondo de tristeza que no sabía de dónde venía. Y claro. eso tenía que ver con programas inconscientes y eso puede parar situaciones en tu vida de a lo mejor no conseguir trabajo, no conseguir pareja, tener una situación física, un síntoma físico. Es un síntoma físico, la persona no lo cambia con una fuerza de voluntad. Y sin embargo es un radar que te está diciendo aquí hay algo sin solucionar. Pero a veces el drama no lo vivió la persona, es una información que se activó en la persona. Entonces, ¿cómo das Claro. con eso en una terapia tradicional? Bueno, les estaba diciendo que muchas veces nuestras emociones, claro que afectan definitivamente la actitud o en la conducta de nuestros hijos, es porque no necesariamente de lo que nosotros le hemos transmitido desde el momento en que ellos nacen, ¿no? Sino mucho más antes. Yo quería preguntarte algo. Cuando tú dices acá bio, neuro, emoción, yo he escuchado de la biodescodificación, porque de alguna manera algo estás hablando también con respecto de la salud. Mira, eso Sí. no sé si salirnos un poco del tema, pero también lo conoces, lo sabes. ¿Qué diferencia hay entre la bio neuroemoción? Mira, son herramientas terapéuticas que vienen principalmente de Europa. Empezó primero, bueno, uno de los pioneros fue el doctor Hammer con las 5 leyes biológicas, Sí, que él empezó a darse cuenta a raíz de la pérdida de un hijo, sí, cómo sí. su enfermedad se había De la desencadenado mamá. a raíz de Ajá. la pérdida de un hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces empezaron a sacar el mapeo de cómo un impacto emocional o un biochoc repercute en un síntoma físico. Y de ahí se han derivado, bueno, no sé si de ahí, pero él es uno de los pioneros Sí, también. sí. Bueno, hay varios, ¿no? Yo estudié primero bioneuroemoción y de ahí me pasé a psicosomática clínica y humanista con el doctor Salomón Selam, que él es médico Ya, también, es francés, y hay como todo un mapeo en relación ya. al cuerpo físico o a los órganos o a la fisiología y las emociones o el impacto emocional que pudiera estar desencadenado de eso. Entonces nosotros sabemos del síntoma cuál es probablemente lo que pasó o cuál pudiera ser el programa que hay detrás del síntoma. Pero yo no sé qué te pasó a ti, yo no sé qué le pasó a la persona. Entonces Claro. tengo que hacer la relación entre el síntoma y las experiencias de la persona. Y a veces la persona no tiene ni idea, pero entonces puede ser transgeneracional, decimos nosotros, Claro. que es una información de un drama que vivió alguien en el inconsciente familiar, algún abuelo, algún bisabuelo o algo así. Y hay Interesante. manera de sacar los programas, de sacar a quién representas o quién te heredó esa información también. Claro. Entonces es muy, Bueno, muy entonces, interesante, la verdad, todo ese tipo de temas, porque es una forma de conocer tu historia desde otra óptica. Y entre claro, más información tienes de ese inconsciente familiar, pues más te vas dando cuenta que hay cosas
que a lo mejor haces en automático porque está en la mente inconsciente, Sí, pero que claro. no tiene nada que ver con tu vida hoy, que es como si quisieras utilizar tu computadora hoy, que ya hay internet, cuando antes usaban máquina de escribir. Pues antes Claro. tenían que casi romperse el dedo para teclear, pero el día de hoy ya sería ilógico ver a alguien escribiendo así, ¿no? O sea, Ajá, por ajá. decirlo de una forma burda. Entonces, igual con los programas inconscientes, a veces hay que actualizarlos para poder vivir una vida más relajada, más en congruencia, Más consciente más consciente, sí. de todo, ¿no? Y bueno, ya para cerrar un poco, pues, de lo que hablamos de cómo influyen estas conductas al final de los padres o de los adultos hacia los niños, ¿no? Hablamos un poco de estas emociones. Me gustaría saber de ti, ¿cómo es que tendríamos que gestionarlas? Tal vez desde la básica información que tenemos, porque claro, ahorita nos dices que hay todo una historia, si nosotros vamos, pero ahora que ya estoy escuchándote y que ya eso viene de allá, ¿cómo es que yo podría actuar ahora, sabiendo de que, bueno, posiblemente tendré un problema, sí, pero ¿cómo podría yo empezar ahora para no poder, pues, no sé, herir a mi hijo, ¿no? Dañar, ofenderlo. Sí, ¿Qué, qué bueno, creo técnica? que nos podemos ir a lo más simple en el día a día, que es, por ejemplo, yo estoy enojada y a lo mejor digo, me trago mi enojo, por ejemplo, ¿no? O sea, no es momento, ¿ok? Bueno, también vivimos en una civilización, o sea, tampoco vas a ir, enojándote y así, y explotando por el mundo, pero puedes tú conscientemente sacar ese enojo de alguna manera. No sé, a lo mejor te vas a correr al parque, escribes una carta, o sea, hay un desfogue de emoción o de La idea es energía. quitar, la idea es sacar, ¿no? La emoción. Ajá, y ponerle el espacio, el lugar y el tiempo que le corresponde a esa emoción también. O sea, yo entiendo que a veces los papás no tienen tiempo y dicen, con tanto hijo y el trabajo y demás, pues no me da tiempo. ¿A qué hora Pues, quito a qué hora saco la emoción? pero puede ser algo, nosotros hay, el inconsciente todo es real, entonces puede ser, ¿Ya? al inconsciente le da igual que golpes casi creo a alguien a que golpes un cojín, por ejemplo. Y es una forma de sacar esa emoción de ti. Porque si no, eventualmente se va a representar a lo mejor en un síntoma físico o Claro, tu hijo va a hablar enojo por ti. ¿Me explico? eso. Sí, 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 sí. Entonces, creo que el mejor regalo que un padre o una madre le puede dar a sus hijos es el ser responsable de su propia vida. O sea, no vivir en función de ellos, sino hacerse cargo de sus cosas, porque así le estás dando un ejemplo de que ellos también pueden tener esa autonomía de hacerse cargo de sus cosas, de su forma de sentir, de ponerle nombre a lo que sienten, de poder expresar sus emociones cuando las tienen que expresar, Eso. y dar permiso, porque tan importante es lo que se dice como lo que no se dice, lo que te quedas callada, los secretos familiares, el enojo que dices, me dio gastritis nada más de pensar, pero no le puedo decir a nadie y se me saltó la vena. Los niños saben cuando estás enojada, ¿me Claro, sí, explico? sí, sí, Entonces, entre definitivamente. más responsables seamos con nuestra propia mochila, no vamos a pasarles peso Todo. ajeno a nuestros hijos, ¿no? Claro. Bueno, sí, me gusta esa recomendación, ese último mensaje de hacernos responsables, porque al final, cuando buscamos nosotros como esta comunidad tiene el nombre, hijos felices, pues primero comenzamos a hacerlo nosotros. Y para hacerlo, pues primero, pues hacernos responsables de cómo somos, cómo actuamos, de cómo estamos llevando esta vida, ¿no? Y definitivamente esto se traspasa, esto se traslada, esto se siente, esta energía, pues lo que tú dices, los niños van a sentir, o sea, no hay necesidad que le Claro. digas, no, 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 no se molesta, con papá nos llevamos de maravilla cuando ni se miran, ni conviven, y los niños sienten esto. Qué Y lindo, yo, ay, Cristina. perdón, Techita, nada más Sí, para sí, terminar, o sigue. sea, creo que hay cosas que pasan más allá de nuestro control, por ejemplo, un drama familiar o algo así, pues ni modo que no estés triste, ¿me explico? O sea, o Es una situación, válido. ni modo que no estés enojada, pero entre mejor pases tú esa situación, entre más herramientas tengas tú para estar bien, tu hijo está viendo también cómo lo vives tú y está ¿Cómo lo dándole gestionas? permiso a él también. Nosotros algo que vemos mucho es, por ejemplo, una mamá que está en duelo, el hijo está como en el banquito de reemplazo para
esperando que la mamá haga el duelo para él poder vivir su propia vida. Entonces, por eso te digo, lo más importante es un paso a la vez y hacernos conscientes de las emociones en el día a día y poder, cuando también es importante que cuando ves que de plano ya no sabes por dónde más, buscar ayuda de un profesional. A veces sí es necesario buscar ayuda de un profesional. Eso. Sí, 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 a eso iba, ¿no? De que primero lo que tú estás comentando, poder hacer ese tipo de trabajo. Y bueno, si es que ya hay algo más que no podemos, pues recurrir. Ya. Así que ya saben, acá está Cristina con ustedes para la comunidad. Y bueno, Muchas listo, gracias. Cristina, muy bien, muchas gracias, Muchísimas la verdad. gracias. Espero que hayamos aportado valor a tu comunidad de mamás y papás. Sí, Y me sí, encanta eso de hijos felices porque yo creo que no hay nada más terapéutico para un hijo que saberse amado y saberse respaldado por su papá y por su mamá, ¿no? Entonces me sí. encanta también lo que tú estás haciendo, la labor que estás haciendo con todas las mamás, porque también no hay manual, Bueno, no bueno, existe un aunque manual. aunque te cuento que Besloa o parte de que sigue, el manual existe, ¿ah? El primer taller que yo hice era de que sigue, en este taller te voy a dar el manual. O sea, claro, perfecto, no hay manual, sí, ya, yo te voy a dar el manual. Así es que, Pero pero bueno, depende del número de serie, también cada hijo es ahí está, distinto. Entonces, eso sí. a Claro, eso me entonces, refiero con que no hay. ya, muy bien, entonces, claro, este manual es como para todos. Entonces, esta es su versión de que, como dice, claro, ¿no? Para todos. Bueno, es una información universal. Listo, ahí Así está. es. Bueno, Bueno, Cristina, un gusto saludos tenerte. hasta Muchas Perú, gracias. desde México. Listo. Hoy sí estuvo desde Monterrey, México, Cristina Esteves. Nos acompañó el día de hoy hablando un poco sobre las emociones. Muchas gracias, Cristina. Hasta Ya nos estamos luego. viendo. Buenas Listo. Un noches. besito a todos. Muy Bye. buenas noches. Nos vemos hasta el próximo jueves de crianza. Chao, chao.